Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Lo que ocurrió ayer en Presidente Franco podemos ejemplificar o graficar de la siguiente manera con este vacunatorio que al final se convirtió en un vacunatorio VIP, que tuvo la inmediata reacción del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que apartó al director del hospital de Presidente Franco y también inició un sumario para las personas directamente responsables de lo que sucedió ayer en ese vacunatorio VIP. Pero quiero dar el siguiente paralelismo. Hace 108 años atrás, en la madrugada de hoy, hace 108 años atrás, comenzaba a hundirse el Titanic. Un mismo barco en donde había una clase superior, camarotes superiores, que estaba lleno de gente multimillonaria, gente rica. Un camarote inferior de personas, pequeños comerciantes, y un camarote inferior de inmigrantes que iban a hacerse la América a los Estados Unidos. En ese enorme barco, considerado en ese tiempo el insumergible, que no podía hundirse nunca, el inundible, por así decirlo, existían menos cantidad de lo requerido en cuanto a chalecos salvavidas y también a lo que hace a botes salvavidas. La mayor parte de los más de 1.500 muertos en esa trágica fecha de 108 años atrás eran las personas que terminaron sus días encerradas en sus propios camarotes, muertas, ahogadas. La mayor cantidad de los salvados en ese entonces fueron las personas que estaban en los camarotes superiores. ¿Qué significa lo que pasó ayer? Lo que significa lo que pasó ayer no es más que nada, a pesar de estos 108 años de historia, que esa inequidad ejemplificaba en esa trágica noche en el Atlántico, en el medio del océano Atlántico, a pesar de todos los avances en tecnología, en derechos humanos, en ciencia, en los avances supuestamente en las políticas de igualdad, sigue dándose. El Titanic sigue dándose, el efecto Titanic sigue dándose. ¿Por qué? Porque lo ocurrió ayer en Presidente Franco, en donde fueron vacunadas personas que no solamente estaban fuera del rango establecido científicamente, por algo se establece ese rango, eran personas. Muchas de ellas, haciendo un pequeño cruzamiento de nombres, eran o fueron o son comerciantes, autoridades municipales de Presidente Franco, grandes industriales, personas vinculadas políticamente a los poderosos de turno en la zona, punteros políticos, un muchacho de 38 años también. Había personas que tenían relación directa como docentes, como decano uno, como funcionarios de la Universidad Privada del Este, en cuyo campus en Presidente Franco se realizó esta vacunación. ¿Qué simplemente significa esto? Más allá de que, a mi entender, estas personas en sí, al colarse en esta lista, no cometieron delito, no cometieron crimen, pero sí cometieron un acto de deslealtad, en donde ellos, al hacer este acto, al colarse en esta fila, y los que lo permitieron, simplemente profundizaron las diferencias, simplemente profundizaron la inequidad. Lo que pasó ayer en Presidente Franco simplemente es el síntoma de una de las graves enfermedades que sufre nuestro país: la desigualdad, la injusticia. ¿Por qué? Porque estas 93 personas que se vacunaron ayer, muchas de las cuales de sectores poderosos económicos, comerciales, marginaron a 93 abuelitos de 85 o más años que tal vez no pudieron llegar a ese lugar, o porque no tenían para su pasaje, o porque viven en zona de extrema pobreza, o porque no estaban enterados porque nadie les contó, o porque están abandonados a su suerte. Simplemente lo que pasó ayer no es más que el reflejo de un país en donde la Constitución Nacional, en su preámbulo de igualdad, es letra muerta, ni más ni menos. Eso fue lo que pasó ayer en Presidente Franco. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Bueno, una escena que se repite día a día en las decenas de campamentos, porque así prácticamente ya son, de familiares, de personas que están internadas en diferentes terapias en los hospitales, esperando a sus familiares, esperando noticias por sus familiares, reciben la visita, entre comillas, cada vez más frecuente, de usureros. Ante
falta de insumos, ante la falta de recursos, hay aprovechadores del momento que no tienen ningún resquemor, ninguna duda, ninguna vergüenza de acercarse y ofrecer sus préstamos irregulares a tasas usurarias, no importando que quien está sufriendo en ese momento está sufriendo algo indecible. Para hablar de la usura en tiempos COVID, invitamos al distinguido colega abogado para hablar un poquito de eso, doctor, y profundizar un poco qué hacer ante este escenario, doctor. Muchas gracias. Se puede abrir el debate recordando un libro de la universidad, de la Facultad de Derecho. Los problemas sociales nos interpelan. Hablaba usted del comportamiento poco ético de autoridades del sistema de salud en el cual todo el país deposita su entera confianza. A esto se suma el actual estado de insolvencia de muchas familias de las clases más bajas, las clases medias, la clase media alta. El tejido social está muy golpeado. Los empresarios han invertido, vamos a decir, lo poco que han obtenido en este tiempo de pandemia en esta coyuntura de salud. Y hoy, cuando ya los recursos están agotados, se presentan estos señores a lucrar con la necesidad de nuestra gente. Sabemos que el Estado fue sobrepasado, que todo lo que hizo ha sido insuficiente. Esperemos que los responsables en un futuro cercano rindan cuentas de su mala gestión. Entonces, me preguntabas qué podemos hacer al respecto. Bueno, es muy difícil decirle a una familia, no aceptes un dinero a cambio de un interés tan alto. Pero se da una realidad de que tenemos el ser querido hospitalizado, no hay insumos, los medicamentos no están, se piden por delivery, por Twitter, por televisión, de la manera que sea, a un costo, por supuesto, altísimo por la elevada demanda. Entonces, la gente firma estas obligaciones que luego, bueno, van a ser reclamadas por la vía judicial. Esto seguramente le va a costar a la familia su techo, su terreno, su camioneta, su automóvil, su motocicleta, según el nivel económico que tenga. ¿Qué podemos hacer? En rigor, el Banco Central publica la tasa máxima que pueden cobrarse por los préstamos. Pero estas personas están fuera del sistema financiero. No solamente los usureros, sino que también estas personas que ya están con sus familiares en el hospital, están sobregirados, sin ahorros, con la tarjeta de crédito a tope. Entonces, la única institución que le va a dar crédito es aquel que llega y lo ofrece con un interés altísimo, conocido como el usurero. Bueno, la usura es un tipo penal. Cuando las personas se sienten víctimas de este hecho punible, pueden acercarse a la fiscalía y radicar su denuncia. No necesita abogado. El Ministerio Público es el representante de la sociedad. Simplemente tiene que llegar, munido de su cédula de identidad, identificar, narrar brevemente los hechos y luego tiene que hacerse responsable de la denuncia firmando la misma. Entonces, ante esa imposibilidad de encontrar el suficiente soporte económico y ser víctima de estos usureros,
uno como familiar de una persona que está enferma de COVID y que necesita ahora incluso medicamentos o sustento, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo financieramente o a través de normativas se puede controlar eso? ¿Hay forma o es incontrolable, doctor? Bueno, nosotros tenemos en nuestra legislación una ley que protege al deudor. Se llama Ley de Quiebras, es la 154/69. No hay que esperar a que el acreedor le demande por el cobro de sus créditos para pedir la protección de la ley. Suena feo el nombre quiebras, pero en realidad uno puede pedir la convocatoria de acreedores, denunciar su propio estado de insolvencia y llamarles a toda una mesa de negocios donde el juez y el síndico pueden velar que se llegue a un acuerdo dentro del marco de la ley. ¿Cuál es el objeto? El objeto es llegar a un concordato que gana el deudor. El deudor gana una quita en el capital de lo que debe y también la supresión de los intereses, y gana un tiempo que se establece en la ley. En el mejor de los casos, cuando la quita es de 50%, se empieza a pagar a los 1 año de la firma del concordato y sería el plazo en 2 años. Si uno está en ese nivel de aprieto, de impotencia patrimonial, es la única defensa que nosotros tenemos. Porque generalmente todos los acreedores demandan y como todo lo que usted tiene es la prenda común para ellos, van hasta el final y ahí lucran. El acreedor en sí, que puede ser profesional o no. Profesional me refiero al sistema financiero o los usureros, y esos son peores porque ellos te dan 1 millón de guaraníes y después te piden 80. Sí. Entonces, no hay que tener vergüenza ante esa situación de impotencia patrimonial y acudir a un profesional y pedir la convocatoria de acreedores. Esa es una solución, una protección legal que tenemos. Claro, pero no puede darse en el ámbito legislativo la elaboración de leyes de blindaje o de ayuda ante la deuda por COVID que se está dando, pero es para cubrir la deuda, que se está dando para pagar, pero hay deudas que ya se generaron y deudas que van a provocar demandas. Esta es una situación, como la denominaron pandemia, es algo muy inusual. Te repito, esa es una forma de proteger al deudor comerciante, por ejemplo. Puede ser no comerciante también. Pero si vos no proteges tu microempresa, vamos a suponer que vos tenés una carnicería, tenés un mini mercado, tenés una verdulería y ya no tenés crédito. La única manera de llegar a un acuerdo con esas personas que te están dando la mercadería a crédito o el banco que te está dando el capital operativo es llamarle y sentarle en una mesa y decirle: señores, esta es la situación, todos conocemos la pandemia, ayúdennos. Y es su derecho como deudor hacerlo. El otro sistema que protege a la familia, vamos al asalariado, también lo tenemos. No se usa. Parece que acá la gente espera como que hay que demandar los alimentos. No es así. Cualquier padre o madre que esté en una mejor situación que su cónyuge, puede ella ofrecer los alimentos. Y en un sentido amplio, los alimentos contempla todo, Héctor. Contempla la casa, el derecho a la salud, la educación, la vestimenta y el recreo. Todos los hijos son iguales ante la ley. Si viene un acreedor y usted no tiene homologado ese blindaje que usted acaba de mencionar, Claro. el acreedor le va a embargar todo lo que tiene, todo su salario. Porque aquí no se respeta el 25% que establece la ley de embargo sobre deudas. En el único caso donde uno puede ir más alto es justamente en el caso de alimentos, hasta el 50%. Porque obviamente mantener hijos implica una gran responsabilidad, incluye, por ejemplo, esos 5 ítems que son un estándar. Por supuesto, hay familias que incluyen más cosas. Pero esas son las 2 protecciones legales. Ahora,
Legislativamente, lo que puede hacer el Congreso es, como caja de resonancia del pueblo, denunciar la situación. Nosotros tenemos un Banco Nacional de Fomento que no hace tal cosa. Es un banco más, ni siquiera es un buen competidor, porque tiene una cantidad de dinero que puede hacer que en este momento el acceso al crédito sea más rápido y más barato, que es lo que la gente necesita. Y no lo hace. No lo hace. Usted tiene el ejemplo de eso, de los FOGAPI, que imploran ayuda. El 80% del empleo en el Paraguay depende de la microempresa. Así de grave es la situación. Nosotros necesitamos que las autoridades digan, señores, el Banco Nacional de Fomento les va a ayudar, vamos a comprar toda la deuda existente, vamos a tener 48 meses de gracia, eso como primer paso, y luego vamos a darle un capital operativo para que ustedes puedan reiniciar su negocio. Porque el objeto es proteger el tejido social. El tejido económico es muy importante. No podemos negar que todos necesitamos, tenemos que poner cada uno nuestro grano de arena. El funcionario público es muy criticado porque cobra 12 sueldos al año, más su aguinaldo, tiene estabilidad laboral, ahora tiene los beneficios de la cuadrilla, etcétera. Contribuye enormemente a nuestra economía, porque ellos pudieron seguir gastando, bajando solamente un poco su nivel de vida, de acuerdo al miedo que cada uno sintió o el grado de previsión que ellos tuvieron, pero ellos siguieron consumiendo. Imagínense si solamente las grandes empresas quedaban abiertas y sosteniendo el salario de sus empleados y el Estado no cumplía con los funcionarios. Esto hubiera sido una cosa terrible. Entonces, ahí vemos que como sociedad cada uno tiene que cumplir de la mejor forma el rol que le toca. Pero blindarse ante los usureros hoy día es una utopía. Van a seguir cayendo víctimas de la usura los familiares de las personas internadas por COVID, especialmente aquellas que están más graves, que están en terapia intensiva. Van a seguir, Héctor, porque el BCP establece categorías de deudores. Y cuando el banco te expulsa hacia abajo, el banco primero te expulsa porque vos no sos rentable. ¿Y vos qué haces? Buscar una financiera. Después de la financiera te expulsa porque dejaste también de ser rentable. ¿Qué haces? Te asocias a una cooperativa que parece que era más barato, pero en realidad cuesta igual o es más caro y encima tenés que hacer aportes, etc. Cuando ya no tenés esas tres opciones, ¿qué haces? Acudís a casa de crédito. Y es ahí donde uno completa el estado de insolvencia. 4 pasos hay. Cuando ya salís de eso, de ese estándar, te queda el usurero. ¿Y cómo vos le decís a alguien que necesita hoy 50 millones de guaraníes para salvar la vida de su padre y es funcionario público, y por supuesto que el usurero le va a cobrar 150 millones, pero él no se va a negar a firmarle el pagaré? Es casi imposible. Y está en manos de la víctima denunciar el deleznable hecho ante el Ministerio Público, que todos sabemos que también está colapsado. Perfecto. Doctor Alejandro Díaz, muchísimas gracias, querido. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Realmente es una pena todo lo que está pasando y esta es parte también de la historia. Así es. Gracias. A la vuelta al corte, continuamos con Causa Justa y un tema que tiene trascendencia internacional, un trabajo que pudo dar en el Paraguay con tal vez uno de los mayores criminales de la dark web, de la internet oscura, que era uno de los más grandes traficantes de material pornográfico infantil. Así mismo, con eso. Vamos a hablar con la fiscal que lideró el trabajo internacional incluso que logró la detención de este verdadero criminal. A la vuelta al corte. Bueno, es principio de semana, se detuvo a tal vez uno de los mayores criminales, uno de los mayores hackers dedicado exclusivamente a la pedofilia en la dark web.
en la red oscura. Este hombre ingresó al Paraguay de manera ilegal hace 11 años. Hace 11 años ingresó de manera ilegal. Es una persona que por tratados internacionales, porque está exigido por gobiernos de 4 países, por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Alemania y por Australia, solamente podemos dar su nombre inicial, Manfred. Pero Manfred es un hombre de un poquito más de 50 años que vivía oculto en una granja en una zona rural de la ciudad de Belén, distante a varios kilómetros de la ciudad de Concepción. Y en un procedimiento digno de una película de espías, agentes del Ministerio Público encabezados por Irma Llano, la doctora Irma Llano, con la colaboración de agentes de investigación especializados en cibercrimen de la Policía Nacional, lograron que capturara a este hombre, pero no solo capturarlo, sino lograron encontrarlo con las manos en la computadora. Porque a pesar de encontrarse en una zona rural en donde no existía señal de internet, él sí tenía señales de internet. Manfred es un hombre buscado en los Estados Unidos por delitos de cibercrimen, en Alemania por hechos de pedofilia, en Australia por hechos por difundir material pornográfico infantil, imagínense, pedofilia, y en los Estados Unidos, ya decía, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Australia por el mismo delito. Esta persona, considerado un hacker, escapaba del control de la policía. Obviamente tenía varias páginas en la dark web, tenía varios nicknames, tenía varias personalidades y era muy escurridizo, un verdadero experto. Es tan experto que en una granja ubicada a kilómetros tierra adentro de la ciudad de Belén, que a su vez está a kilómetros de la ciudad de Concepción, este hombre tenía señal de internet, y desde ahí este hombre incluso era una especie, por así decirlo, de director de orquesta, en lo que enseñaba a producir incluso o a traficar o a mostrar o a exponer diversos hechos de crímenes terribles contra niños, contra adolescentes, contra infantes. En especial, según los primeros indicios, estos eran de Europa. Doctora Irma Llano, ya está con nosotros, ¿verdad? Doctora Irma Llano. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, antes que nada, felicitaciones, doctora Irma Llano, por este trabajo que encabezó con agentes especializados, logrando de esta manera la captura de Manfred. ¿Quién es Manfred, doctora? Yo le conté algunas partes, pero es un hombre con una historia muy terrible, muy fuerte, es un hombre muy peligroso incluso. Es una persona que tiene antecedentes por pornografía infantil en Alemania, de 58 años, que vino a Paraguay en el año 2010 y se encontraba en forma clandestina desde esa época acá, y prácticamente era como un fantasma que vivía en Paraguay, ya que no tenía documentación. También estaba trabajando de manera clandestina. Realmente fue muy difícil poder ubicarlo, pero finalmente pudimos llegar a él. Se pudo llegar a él. Y contanos, doctores, para que la gente entienda, la mente criminal de este hombre estaba ubicado en el medio del monte, desaparecido, pero él estaba conectado al mundo, especialmente a la dark web, a través de un complejo sistema de señales de internet, ¿verdad, doctora? Sí, él mismo tenía, nos llevó 1 hora llegar al lugar. Durante todo el trayecto no había internet y a nosotros nos llamaba la atención. Sin embargo, al llegar al lugar había buena conexión a internet. Tenemos que destacar que sí, él tiene conocimiento de informática, porque para poder, a través de Tor, utilizaba ciertas aplicaciones y mensajerías que se utilizan, que son encriptadas, pero para nosotros agarrarlo a él era fundamental encontrarlo
utilizando y estando navegando para poder tener efectivamente elementos y corroborar su identidad en la red. Y efectivamente, mediante el estudio que teníamos con relación a su perfil, pudimos hacerlo. Y hay que reconocer el trabajo excelente de las fuerzas de tarea conjunta, profesionales de primera, que a través de un equipo comando lo agarraron a él totalmente improvisado cuando estaba en internet navegando. No me diga que al momento, doctora, de que llega el operativo, los operativos lo capturan a él navegando en la dark web. Así mismo, lo agarramos en ese momento que él estaba navegando y que para nosotros era muy importante encontrarlo así, y mediante el trabajo de inteligencia que hicieron las fuerzas de tareas conjuntas en ese momento y el análisis, ya que lo tenían monitoreado, pudimos efectivamente hacer este trabajo. Ahora, se da esta captura y él, ¿qué expresa? ¿Qué dice? ¿Llega a decir algo? Y esta persona en un principio refirió, ¿verdad?, que él no quería volver a Alemania, que a él no le gusta la gente, y efectivamente es así, porque era una persona que vivía sola en un establecimiento, prácticamente aislado del contacto con las personas, y su manera de comunicarse, pero su mala comunicación, ya que era para la comisión de este delito tan abominable, era a través de internet. Sin entrar en detalles escabrosos ni mucho menos, esa no es la intención de lo que hacemos Causa Justa, pero ¿cuál era el papel de este hombre, por así llamarlo, porque ni hombre puede ser llamado, pero bueno, en la dark web? ¿Cuál era su papel? Él administraba ciertas páginas de pornografía infantil, él creaba las páginas, él decía quién podía estar o permanecer o a quién echaba de los grupos. Él, digamos, que era quien asesoraba de qué tipo de imágenes, cómo actuar, cómo debían ser los pedófilos. Realmente estamos hablando ante una mente criminal con relación a la captación de víctimas de abuso sexual en niños. O sea, enseñaba a los pedófilos que estaban enlazados a él a cómo capturar víctimas para realizar esos actos, esos vejámenes tan terribles. Así mismo, así mismo. Es una locura lo que está relatando la doctora Irma Llano. No sé si tenemos espacio para ir al corte ahora, porque vamos a hablar con mayor profundidad de esto, porque esto es un operativo internacional. Como les decía, están a este hombre, por así llamarlo, a este ser, a este individuo, lo buscaban los gobiernos de los Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra y de Australia. En esos países los buscaba por el mismo tipo de delito, obviamente, o por cuestiones mucho más terribles incluso, doctora Llano. No, él estaba justamente la alerta a nivel internacional con relación a las agencias que trabajan y luchan contra la explotación sexual de niños. A todos tenían identificados a los perfiles que él utilizaba, y todos estaban de alguna u otra forma tratando de identificarlo a él. Entonces realmente fue un trabajo mancomunado, y en este tipo de delitos con relación a pornografía infantil y aquellos que se cometen a través de internet, es elemental la cooperación internacional para poder tratar de llegar a los responsables, porque generalmente, como utilizan perfiles anónimos, es muy complicado llegar, pero este es un sujeto que existe rastros de él en la dark web a partir del año 2017. Imagínense cuánto tiempo y cuánta investigación para poder agarrarlo al fin después de tanto tiempo. Pero acá en Paraguay ustedes tenían sospecha de la existencia de él, porque yo sé que ustedes hacen investigaciones, digamos, de visualización, como yo le llamo, y sé que tienen expertos que navegan también, ¿ustedes sabían que él estaba acá? Para nosotros fue elemental la noticia crímenes a través de
los alemanes, que fueron a través del informe de ellos, tomamos conocimiento, pero anteriormente ya habíamos tenido sospechas. Lamentablemente, como en Paraguay no existe el resguardo de protección de datos con las telefónicas, en esa ocasión, al tener solamente los IPs, nos había sido imposible poder ubicarlo. Pero hoy, gracias a Dios, ya pudimos con mayor tecnología poder llegar a él. En un ratito más volvemos con la doctora Irma Llano, porque esta entrevista va a dar pie a un abordaje que vamos a seguir haciendo en Causa Justa con respecto al cibercrimen, pero con respecto al terrible mundo de la pedofilia y del abuso sexual. Hay todo un mercado internacional en el mundo, en la dark web principalmente, de tráfico de material pornográfico infantil. A la vuelta al corte, volvemos con la doctora Irma Llano. Pero obviamente es muy interesante. Podemos decir, doctora Irma Llano, que con la caída de Manfred cae uno de los más terribles hombres del mundo oculto del delito. Eso podríamos decir, seguía lo volvemos con la doctora Irma Llano, porque realmente este procedimiento internacional, esta operación internacional se llamaba Hades. Doctora Irma Llano, con la caída de Manfred, cuyo apellido penosamente no podemos dar por una cuestión de jurídica, porque tiene procesos abiertos en otros lados del mundo, ¿se podría decir que cayó uno de los más grandes o terribles criminales de este tipo en el mundo, doctora? Penosamente. Bueno, ahora, en el video que ustedes están viendo, ese por ejemplo, si pueden parar ahí, ese es Manfred, un hombre que ingresó al Paraguay en el año 2011 y permaneció oculto por años. Cuidaba granjas en la zona norte del país, luego hace 7 años, porque tuvo problemas con sus anteriores patrones, pasó a Concepción y ahí en Concepción él estuvo durante 7 años hasta que fue capturado. Se podría decir que ha caído uno de los líderes de una de las, de los más grandes foros en la dark web de pedófilos. Este señor que ustedes ven en imágenes enseñaba a otros pedófilos cómo capturar a sus víctimas. Enseñaba cómo se debían filmar videos, enseñaba cómo se debía realizar tal o cual forma de abuso sexual. El hombre que ven acá es un hombre hasta, si se quiere, satánico, por así decirlo. No sé cómo se le puede dimensionar a un hombre que ha hecho daño a tantas millones de criaturas. En Alemania, este hombre, Manfred, tiene una condena cumplida por pedofilia y abuso sexual en niños. Se dice, por los datos que se conocen, que ni bien terminó su condena, que fue de aproximadamente unos 15 años, porque él se llama asistente social, pero realmente es un experto de las redes, voló a Sudamérica, estuvo un tiempo en el Brasil, luego pudo ingresar al Paraguay y en el Paraguay estuvo de manera clandestina desde el 2011. Estamos hablando de una verdaderamente criminal. Inicialmente, cerrando ya y despidiendo a la doctora Irma Llano, que no pudimos contactar con ella otra vez, nosotros vamos a ampliar esta información, vamos a seguir en los siguientes programas de Causa Justa y le vamos a contar cómo operan las redes de pedófilos en la dark web, pero también incluso en la internet normal. Les vamos a contar en las próximas ediciones de Causa Justa. Nos vemos en el próximo programa. Chao.